Es tenerlos nuevamente. Yo les pido que se pongan de pie, vamos a orar, vamos a entregar este tiempo. Les voy a pedir paciencia. Hemos empezado un poquitito más tarde por problemas técnicos y bueno, nos vamos a alargar tal vez un poco. Voy a hacer lo posible por entrar en el tiempo, pero la palabra es la palabra. Amén. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Gracias por cada vida que está presente acá, Señor. Hemos venido a escuchar tu palabra, Señor. Hemos venido a ser confrontados, Señor. No hemos venido a gozarnos, Señor, porque tú eres nuestro gozo, Padre. Hemos venido a entender tu palabra para alinearnos a tu vida, Señor, a tu sacrificio, Padre, que diste a tu Hijo, a tu único Hijo, para venir y rescatarnos y volvernos a nuestro estado original, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, por cada vida que está presente acá, Señor, porque la obra es tuya, Señor. Hemos venido a escuchar tu palabra, Señor. Ayúdame, Señor, a pesar de mis limitaciones, a exponer tu palabra como está escrita, Señor. No son mis opiniones, Señor, es tu palabra, Señor. Humildemente, Padre, te pido que me utilices, Señor, para poder exponer tu palabra, Señor. Siempre es difícil estar acá adelante, Señor, porque hay una responsabilidad grande, Padre, porque por cada palabra que diga voy a ser juzgado arriba, Señor, y quiero utilizar solo tu palabra, Señor. Ayúdame, Padre, en esta mañana. Sé que estás conmigo, Señor. Sé que estás con cada uno de nosotros. Sé que tú estás presente acá, Señor. Gracias, Padre, por eso. Te pido, Padre, por este tiempo, te lo entrego, Señor, y abre nuestros corazones, nuestro entendimiento. Y adelante, Señor. Gracias por este tiempo. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis queridos hermanos. Bueno, la semana pasada hemos estado ya viendo el capítulo 10 de Corintios, versículos del 1 al 10, si no me equivoco. Y hoy día vamos a ver los versículos del 11 al 33. ¿Qué hemos visto la anterior semana? Un poco voy a hacer un resumen rápidamente. Y hemos visto un gran punto, que lo vamos a llamar el punto A, que es el mal ejemplo de los israelitas. Eso es lo que hemos visto la semana anterior. Que todos formaron parte de la bendición, tanto espiritual como física. ¿Cuál era esa bendición? Que todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar rojo. Esa es una bendición. Todos comieron el mismo alimento espiritual, el pan y el agua que les dio, que era Cristo mismo. Todos bebieron de la roca espiritual. Todos estuvieron ahí. Y es importante ver todos. Y hemos visto también, pero muchos de ellos fueron muertos por sus pecados. Y es verdad, solo 2 pasaron a la tierra prometida. El resto murió en el desierto. ¿Por qué? Por su desobediencia, por todo lo que ocurrió en esos 40 años que estuvieron en el desierto. Todo aquello sucedió ¿para qué? Para que nos enseñara a nosotros. Para que no codiciemos como ellos. Hemos visto que somos muy codiciosos, ¿verdad? Nosotros también, porque esto es para nosotros, no solo para ellos, este es un ejemplo para nosotros. Para que no idolatremos y forniquemos como ellos. Para que no tentemos al Señor como ellos. Para que no murmuremos como ellos. Eso es lo que hemos visto la anterior semana. Y hoy día vamos a ver, les he dicho los versículos del 11 al 13, 2 grandes puntos, que son los principios contra la idolatría, que ahí tenemos 4 puntos que vamos a ver. Los ejemplos de otros deben ser suficientes para detenernos de pecar. Ninguno debe sentirse seguro de sí mismo. 3, ninguno es tentado más de lo que puede resistir.
4, huir es la mejor salida que Dios ofrece a la tentación. Y 5, la idolatría en verdad es un culto a los demonios. Vamos a ir desarrollándolo. Y el punto C, que vamos a ver en esta mañana también, son los principios contra el tropiezo. Debemos vivir para la edificación y el bien de los demás. Ese es un punto 1. El punto 2, debemos vivir siendo prudentes por conciencia. Y 3, debemos vivir para la gloria de Dios. Y por último, debemos vivir para ganar almas, ¿sí? Amén, hermanos. Esperemos que el tiempo no me traicione, pero es un tema apasionante, es un tema, la palabra de Dios, que nos enseña tantas cosas y verdaderamente necesitamos de ella para nuestro día a día. Como hemos dicho, el capítulo 10 trata sobre los pecados y las consecuencias que genera la idolatría de los hombres. Ahora, en el capítulo 8, que ya lo expuso el pastor Bruce, el 8 y el 9, va el ejemplo en el 8 de Cristo y en el 9 usó su propio ejemplo de vida Pablo. Y en este 10 está utilizando Pablo el ejemplo de la nación de Israel. Amén. Voy a pasar a leer la palabra del texto completo hasta del 11 al 33. Amén. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos para nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Por tanto, amados, siendo uno solo el pan, nosotros, como ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De modo de todo lo que se vende en la carnicería comer, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Amén. Amén. Entonces vamos a pasar al punto B, donde dice principios contra la idolatría. Y el primer punto que íbamos a ver es
los ejemplos de los otros deben ser suficientes para detenernos a pecar. El versículo 11 dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Amén. Al igual que los corintios, nosotros también vivimos en tiempos finales y podemos aplicar la enseñanza de este verso en nuestras vidas diarias. La historia de Israel en el desierto nos muestra la importancia de obedecer a Dios y evitar caer en la tentación del pecado. Además, nos muestra que Dios es fiel y poderoso para salvarnos de nuestras dificultades. Y a Israel le ha mostrado muchas cosas que hemos visto la semana pasada. Este verso nos ayuda a crecer en nuestra fe, al enseñarnos al ver la historia de la Biblia como un ejemplo que podemos aplicar en nuestras vidas diarias. Además, nos muestra que la obediencia a Dios es esencial para nuestro bienestar espiritual. Esencial, hermanos. Y que debemos aprender de los errores de quienes nos precedieron. Pero realmente, mis queridos hermanos, cuando yo leía esto, realmente somos testarudos, ¿no? No aprendemos en cabeza ajena. Y esto como padre le digo, ¿no? O sea, porque uno les da consejos a los hijos y les dice, esta es la vía, pero no escuchan. Tienen que probar ellos mismos. Dios nos dé realmente sabiduría a las personas que escuchamos y vemos y leemos estos ejemplos. ¿Para qué? Para que no cometamos los mismos errores. ¿Verdad? Amén, hermana. Para aprender del ejemplo de otros. No necesitamos entrar a una cloaca para saber cómo huele. Eso siempre les digo a mis hijos. No necesitamos. La cloaca debe oler horrible, debe oler, ¿para qué quieres entrar? Lo mismo. Y aquí está descrito. Y esto nos lleva rápidamente al segundo punto donde dice, ninguno debe sentirse seguro de sí mismo. Porque un poco lo que estamos hablando, cuando vemos los ejemplos de los demás, dicen, no, yo puedo hacerlo. Pero rápidamente Pablo entra a este punto y dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Y qué es piense o pensar? Es examinar mentalmente algo con atención para formar un juicio. Ese es el concepto. Proverbios 16:18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. La Biblia está llena de ejemplos de personas demasiado confiadas en sí mismos. ¿Cuántos años tienes de cristiano? ¿Cuántas veces hemos leído la Biblia? ¿Confías en eso? ¿Estás firme? Tenemos que preguntarnos. La caída, el estancamiento y retroceso de la vida cristiana tiene un origen y una evolución. Y esto se resume en 3 puntos. Autosuficiencia, descuido y renuncia. ¿Qué es la autosuficiencia? Con más frecuencia de la que imaginamos, solemos olvidar que somos vulnerables. Ya lo sé todo. Ya no necesito. Ya no necesito de un consejo. Ya no acudo. Creemos que espiritualmente y moralmente tenemos mucha fortaleza. Nos consideramos invencibles. Si esto ocurre, nos exponemos fácilmente a caer en pecado. Cualquiera que sea y se manifieste. Y bueno, si he caído en la autosuficiencia y pienso que todo lo puedo y además estoy seguro de lo que estoy haciendo y no pongo en oración, no me miro a mí mismo y digo, yo no puedo caminar solo. Entonces viene el descuido. Una vez que cruzamos el umbral de la autosuficiencia, viene el descuido. Es fácil llegar a la frontera del descuido. No es algo que ocurra de inmediato, sino es algo progresivo, poco a poco.
Nuestra lucha, como dice Efesios 6:12, no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. No podemos descuidarnos. Y piensen, cuando yo aprendo a manejar un vehículo, lo manejo tantas veces que hago las cosas automáticas. Y estoy seguro que nunca me voy a chocar porque sé manejar. Autosuficiencia. Y me descuido. Ese es el segundo paso. Me descuido. Ya no estoy alerta. ¿Y qué pasa? Me choco. Así es. Caemos. Y lo mismo es en la palabra. Y después viene la renuncia. Cuando ocurre el pecado, porque ya he caído, y tal vez alguien que ocupe alguna posición en la iglesia que sea importante, o quizás en una condición de cristiano comprometido con la evangelización, nos sentimos presionados a renunciar. Ya no queremos servir. No queremos seguir adelante y nos apartamos paulatinamente del Señor. Consideramos que somos indignos. ¿Qué hacer? ¿Vamos a renunciar? No creo que sea la mejor salida salir corriendo después de caer. Hay una salida mejor, que es reconocer y arrepentirnos. Todos podemos caer, hermanos, absolutamente todos. El tema es que no pensemos que estemos firmes, nunca, porque solo firmes se está en Cristo Jesús, en nosotros mismos jamás. Esto nos lleva al tercer punto, donde dice: ninguno es tentado más de lo que pueda resistir. El versículo 13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Tentación quiere decir instigación o estímulo que induce el deseo de algo. Amén. Tal vez esto nos proporciona un poco de aliento cuando leemos esto, cuando a menudo te sientes que el mundo se está cayendo sobre ti. Te vienen tantas cosas sobre ti, y que otros son inmunes a las tentaciones, que no están pasando eso. Se nos dice que Cristo también fue tentado. Amén. También fue tentado. Y ese es un consuelo para nosotros. En Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en lo que según nuestra semejanza, en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces nos preguntamos, ¿de dónde vienen estas tentaciones? En primer lugar, hay algo seguro, que no vienen de Dios, ¿sí? Dios no tienta a nadie, aunque Él las permite. En Santiago 1:3 dice: Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. En el primer capítulo de Job vemos que Dios permitió a Satanás tentar, pero con restricciones a Job. Satanás, mis queridos hermanos, anda en la tierra como león rugiente, buscando a quien devorar. Así es Satanás. Esto está en 1 de Pedro 5:8. Y el versículo 9 del mismo Pedro dice: resistid, y él huirá de ustedes. Sabiendo que otros cristianos también experimentan estos ataques. Todos experimentamos estos ataques, todos tenemos tentaciones. Pero por estos pasajes podemos saber que las tentaciones vienen de nuestra concupiscencia, ¿sí? De ahí salen las tentaciones, no de Satanás, ¿sí? Porque generalmente a veces pensamos y echamos la culpa a Satanás. Somos campeones para echar la culpa y nosotros no somos culpables. No.
Toda tentación sale de nuestra concupiscencia, sale primero de nosotros. Y lo que hace Satanás es aprovechar esto, ¿sí? Esto está en Santiago 1:14, que la tentación se origina en nosotros. Somos tentados cuando somos llevados y seducidos por nuestra propia concupiscencia. Te permites tal vez pensar ciertos pensamientos, ir a lugares donde no deberías ir y tomar decisiones basadas en tus deseos que te llevan a la tentación. ¿Qué estamos viendo, hermanos? ¿Qué estamos leyendo? ¿Qué estamos escuchando? Por ahí van a venir las tentaciones. Mis ojos son una ventana de mi corazón. Debo cuidarme. La palabra tentación tiene un significado distinto para cada persona. Algunos tienen problemas para controlar su lengua, en tanto que otros batallan con el impulso de usar drogas, de consumir alcohol. Muchos luchan una guerra secreta con los apetitos sexuales. Muchos, por no decir todos. No importa con lo que nosotros estemos luchando, es importante saber que no estamos solos, hermanos. Él no nos va a dejar solos. Que no somos la única persona, además, que tiene dificultades para tomar las decisiones correctas. La tentación ha sido definida como la atracción a cometer un acto imprudente o inmoral, especialmente por una recompensa ofrecida. Esto es lo que hace que el proceso de la toma de decisiones produzca tanta tensión, porque generalmente la opción que parece menos atractiva es superficial, o sea, el obedecer a Dios generalmente es menos atractiva. ¿Por qué? Porque la otra me trae mucho beneficio en el corto tiempo, ¿sí? El camino es angosto, hermanos, no es ancho, es súper angosto. Seguramente en algunos momentos debes sentir tensión cuando estás decidiendo entre lo que debes y lo que no debes. Y díganme, hermanos, eso es a cada instante. ¿Qué debo hacer y qué no debo hacer? Eso es a cada instante. En Colosenses 3:2 dice: poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Si nuestras mentes están llenas de los últimos programas de televisión, la música y todo lo de la cultura que tiene para ofrecernos, seremos bombardeados con mensajes e imágenes inevitables que nos van a conducir a un deseo pecaminoso. Hermanos, ya estamos bombardeados por todo lado. Para ir y encender el televisor y todavía seguir siendo bombardeados. Por donde vamos estamos bombardeados. Y no me digan, los varones pueden saberlo. Voy a una ferretería y veo puro calendario que realmente es complicado mirarlo. Y cuando entra, se queda. Y eso va. Y viene nuestra propia concupiscencia, mi deseo. Y caigo. Si no me alejo y no huyo. Y ahí viene el cuarto punto, donde dice: huir es la mejor salida que Dios ofrece a la tentación. Esa es la mejor salida. No debo provocar a la tentación. Y dice el 14: por tanto, amados míos, huid a la idolatría. Aquí está hablando de la idolatría, pero huir de toda tentación. Como a sensatos los hablo, dice el 15, juzgad vosotros lo que digo. Huid quiere decir alejarse velozmente. Huir de la idolatría implica un cambio radical en nuestras creencias y prácticas. Significa dejar de confiar en otras fuentes de poder y seguridad en lugar de Dios. Hermanos, esto siempre cuento cuando un pastor viajaba a predicar a varios lugares. Él lo que hacía al llegar al hotel
era pedir que saquen el televisor. Y no es un tema del televisor o de lo que estamos, no, sino es vernos a nosotros mismos cuál es nuestra debilidad y reconocer realmente que si yo voy a tentarme, no voy a resistir. No puedo hacerme el fuerte en lo que soy sumamente débil. Debo entregar mi pecado al Señor y decirle: Señor, yo no puedo. Sé tú mi fortaleza. Y debo apartarme, debo huir y debo evitar. Y para eso tengo mi esposa, para eso tengo hermanos, de poderle decir confiadamente: ¿sabes qué? No me dejes estar solo en la computadora. No. La pondremos en un lugar donde todos puedan verla. Transparencia. No voy a ocultar nada de lo que yo soy. ¿Por qué? Porque amo más a mi Señor. Amo más su santidad. Amén. Amo más que mi orgullo. Amén. Y aquí les dice sensatos. ¿Qué es sensatos? Prudente, cuerdos, de juicio, de buen juicio. Es un mundo donde hay muchos maestros y enseñanzas diferentes. Es importante tener discernimiento, hermanos, y ser sabios al juzgar lo que nos enseñan, ¿sí? Tenemos que ser sabios y acudir ¿dónde? A la palabra. Todo lo que yo les estoy diciendo, deberían ir a sus casas y leer si realmente les estoy diciendo la verdad o les estoy mintiendo. Para eso es la palabra. No deberíamos aceptar nada ciegamente, nada, sino que deberíamos utilizar nuestra sabiduría para escudriñar y evaluar las enseñanzas donde se encuentra la verdad, la Biblia. Amén. Rápidamente pasamos al punto 5, donde vuelve Pablo otra vez y está continuando los capítulos 8 y 9 con el tema de la idolatría. El 10 va a cerrar con este tema de la idolatría. La idolatría, dice el punto 5, en verdad es un culto a los demonios. En verdad. ¿Qué dice del 16 al 22? La copa de bendición que bendecimos ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo un solo el pan, nosotros, como ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de este mismo pan. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los ídolos lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Pregunta Pablo. Y estas son preguntas fuertes, porque si eres más fuerte que Dios, provócalo. Cuando habla de la copa de bendición, este es el nombre propio dado a la tercera copa durante las fiestas de Pascua. Hay 4 copas en esta fiesta y la tercera copa se llama la copa de la bendición. Me encantaría ver esa tradición para que podamos entenderla, pero no da el tiempo. Pero les explico que es la tercera copa. En la última Pascua con los discípulos, Jesús usó la tercera copa como el símbolo de sangre derramada por el pecado. Esa fue la copa que se usó para instituir la cena del Señor. Es lo que hacemos cuando tomamos la copa del Señor, o sea, la cena del Señor. Él apartó esta copa como un símbolo de bendición de salvación antes de pasarla a los 12.
Esta era una copa, como dice, de bendición. ¿Para qué? Para salvación. Amén. Eso es lo que simboliza la tercera copa, salvación. Comunión. ¿Qué es comunión, hermanos? Comunión es participar en algo común. Y dice acá, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Tener en común, participar y de asociarse con, eso es comunión. La conmemoración de la cena del Señor era una práctica habitual y estimada en la iglesia primitiva, y que también para nosotros debería ser muy estimada, porque así los creyentes recordaban la muerte de su Salvador y celebraban su salvación común y la vida eterna con la participación comunitaria de los elementos que reflejaba su unidad espiritual perfecta con Cristo. La sangre de Cristo, una frase vivida que se emplea para representar la muerte y el sacrificio de Cristo, así como su obra expiatoria completa y perfecta. Todo está en la cruz de Cristo, todo, absolutamente todo. Si no entendemos, más adelante vamos a ahondar en este tema, ¿qué es el Evangelio? Es complicado, es una tragedia. El pan, hermanos, ¿qué simboliza el pan? Simboliza el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Así como la copa era el símbolo de su sangre, ambos elementos apuntan a la muerte como el único sacrificio físico válido para la salvación de los hombres. Esto hacemos tal vez por rutina, pero tenemos que entender que es un acto precioso para recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. En 1 Corintios 10, 17 dice, siendo un solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Somos un cuerpo, somos un cuerpo. Yo quiero que se vayan quedando con esas palabras de un cuerpo, de integridad, porque si no, no vamos a entender lo que dice más adelante, haced todo lo para la gloria de Dios. Si no, no vamos a entender. Ahora, esto se refiere al pan de la comunión como el símbolo del cuerpo de Cristo, dado por todos los que creen en lo que Él hizo. Puesto que todos nosotros participamos de este cuerpo, somos uno. ¿En quién? En Cristo. En Cristo. En Corintios 18, dice, mirad a Israel según la carne. Ya no, la Santa Cena es un momento espiritual, porque algo ha ocurrido en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Algo ha restablecido en nosotros. Y por eso aquí dice, mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? Pregunta. Ahora Pablo, después de dejar claro lo de la cena del Señor, nos lleva a mirar a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios se preguntan, ¿no son partícipes del altar? Los sacrificios en el Antiguo Testamento, la ofrenda, se hacía en representación de todos los que la comían. Esto está en Levítico 7, cuando quieran leerlo, del 15 al 18. Por medio de esta acción, las personas se identificaban con la ofrenda. En la Santa Cena, ¿con quién nos identificamos? Con Cristo, porque Él es la ofrenda. Acá, Israel, cuando ofrecía a sus ídolos, ¿con quién se identificaban? Con ese Dios, con la ofrenda. Se estaban identificando ahora y afirmaban su devoción a Dios, a quien le ofrecían. Eso es lo que hacían en los sacrificios. Ahora, de este modo, Pablo enseña que cualquier sacrificio hecho a un ídolo, como hemos visto, bueno, en los versículos del capítulo 10, del 7 al 14, que esto ya lo hemos visto la anterior semana, implica una identificación con el ídolo.
Me estoy identificando con el ídolo. Por lo tanto, la participación de los creyentes, de los que creemos en Cristo, en los que hemos nacido de nuevo, esta clase de culto era y es algo del todo inapropiado. No debemos hacerlo. En 1 Corintios 10:21 dice: no podéis beber la copa del Señor, su santa cena, la copa del Señor, y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Es el péndulo, ¿no? Participo y sigo en la vida normal. No puedo, no debo. En 1 Corintios del 19 al 20 dice: ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los ídolos, lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Tenemos que entender que los demonios y las cosas sacrificadas a ellos no tienen naturaleza o poder espiritual en sí mismos. No hay poder en el ídolo, no hay. Esto lo dice ya en el capítulo 8, versículo 4 y 8, porque nos dice: ahí no hay poder, no hay nada. En ese ídolo no hay nada. Pero es importante entender que si representa, ese ídolo está representando ¿a quién? A los demonios, ¿sí? Mis queridos hermanos, en el ídolo no hay un Dios de verdad, ¿sí? No lo hay. Pero sí una fuerza satánica espiritual activa. ¿Por qué? Por su culto. Le estoy rindiendo un culto. Entonces Satanás está detrás. Amén. Ahora, si adoradores paganos creen que un ídolo es un Dios, los demonios actúan como el Dios imaginado. Si yo creo que en ese ídolo hay un Dios, esos demonios van a actuar como yo pienso. Complicado, ¿no? El ídolo, como les decía ahora, y voy a poner un ejemplo: la Virgen de Urcupiña es un ídolo, no es un Dios, pero sí hay fuerza satánica activa por el culto que se le rinde a ella. ¿Y por qué les digo que hay fuerza satánica? ¿Acaso no han escuchado a gente que va y les rinde culto y se les cumple las cosas? Ese es el poder satánico. Ese es el poder satánico que engaña. Hay un poder. Y Pablo nos dice: no quiero que participen, no lo hagan. Dios no tolera competidores, no. ¿Somos más fuertes que con Él? ¿Vamos a provocarlo a ir a Dios? Y no dejará sin castigar todo acto de idolatría. En Jeremías 25:6 dice: y no vayáis pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Amén. Ahora ya saben, mis queridos hermanos, sabemos que no debemos participar de esas cosas, ¿sí? Para nada. Amén, amén, amén. Y ahora nos vamos al último punto, donde dice: principios contra el tropiezo. La lucha contra el pecado no solo debe verse de manera personal, hermanos. Es mejor pensar en ello como una guerra en la que todos somos compañeros de batalla. Aquí todos somos compañeros de batalla. Amén. No estamos solos. Debemos colaborar el uno con el otro para madurar y aprender a vencer constantemente nuestras tentaciones, nuestros pecados. Pablo nos dice 4 verdades de esto.
Y esto es lo que vamos a desarrollar. ¿Cuáles son las 4 verdades? Debemos vivir para la edificación y el bien de los demás. Debemos vivir siendo prudentes por conciencia. Debemos vivir para la gloria de Dios. Debemos vivir para ganar almas. Amén. Y rápidamente nos vamos al primer punto donde dices, debemos vivir para la edificación y el bien de los demás. Del 23 al 24 de Corintios, del capítulo 10 de Primera de Corintios, nos dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Lícito es justo, permitido, según justicia y razón. Edificar es construir sobre. Nosotros estamos mandados a construir sobre el fundamento. ¿Quién es el fundamento? Cristo. Amén. En Primera de Corintios dice en 14:26, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, y dice, hágase todo para edificación. Todo para edificación, para construir. Hay diferentes maneras de edificar el cuerpo de Cristo. Muchas frases del Nuevo Testamento con las frases unos a otros o edificar sugieren formas específicas para construir unos a otros. Veamos algunos ejemplos. En Efesios 4:29 dice, no salga de tu boca ninguna palabra mala, sino solo lo que sea bueno para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Amén. Nos parece tan fácil, hermanos, hablar el uno al otro palabra que lastima. Esa es nuestra naturaleza. Así hablamos fácilmente. Criticamos, murmuramos. O palabras que derriban, o palabras que son simplemente inútiles. Ese lenguaje florido que escuchamos son palabras inútiles, no suman. Y no es un tema de cultura, hermanos, porque me han dicho muchas veces, pero los argentinos hablan así, y por eso voy a soportar. No, son palabras inútiles. Más bien debemos edificarnos unos a otros con palabras de gracia. Las palabras de gracia son elección correcta de las palabras que se hablan en el momento adecuado, con el espíritu correcto. Palabras que ministran gracia a los demás, así conocer sus necesidades, ¿sí? De esa manera voy a conocer sus necesidades. Estas palabras expresan amor, estímulo, aceptación, afirmación. ¿Quién de nosotros no es edificado en espíritu cuando escuchamos palabras genuinas como te aprecio, te amo? Esas son las palabras que deben salir. El amor genuino, hermanos, genuino en Cristo, no se ofende con facilidad, hermanos. No guarda rencor, no pone expectativas o demandas de otros, no es condicional, como aquellos que han recibido su infinita misericordia y bondad. Dios espera que extiendan la misma clase de amor hacia los demás. Amén. En Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con la sabiduría, enseñándonos y amonestándonos unos a otros con salmos, himnos, canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestro corazón. Cada creyente tiene una relación personal con la palabra de Dios. Cada creyente. No solo para su propio crecimiento, hermanos. No voy a engordar en mi crecimiento y ahí se quedó. No, sino para poder ministrar a los demás. Así cada uno de nosotros necesitamos la enseñanza y el ministerio
de amonestar a los creyentes llenos del Espíritu Santo. Y cada uno de nosotros debe comprometerse activamente en la edificación de la vida de los otros, con las verdades bíblicas. Amén. A veces esto, hermanos, va a significar estar dispuestos a confrontar a un hermano o hermana en un área de su vida conforme a las Escrituras. Es parte del cuerpo. Tenemos que exhortarnos en amor. La amonestación siempre debe ser amable, cariñosa, humilde, reconociendo que solo la gracia de Dios nos ha dado la victoria en esa área en particular. Solo es por gracia de Él. Amén. No vamos a juzgar a nadie. Y nos vamos al segundo punto donde decimos debemos vivir siendo prudentes con conciencia. Esto otra vez nos lleva al tema de lo sacrificado a los ídolos. Pablo vuelve a este punto y si leemos el versículo del 25 al 30 del capítulo 10 dice: de todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y quieres ir, de todo lo que os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? Si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Conciencia, conocimiento del bien y del mal que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos, especialmente los propios. Y aquí, hermanos, pareciera que Pablo se está contradiciendo. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, dice, ¿no? Pero, ¿cómo puede decir esto Pablo? Ustedes dirán, si me han prestado atención, aquí claramente yo podría decir, Pablo se está contradiciendo. Hace un rato me dice que no participe y hoy me dice que no pregunte y que coma nomás. Ahora, en 1 Corintios 10, del 20 al 21 dice, antes digo, y eso es lo que ha dicho antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Entonces, ¿qué hago? Esto lo dice, y tenemos que entenderlo, simplemente, ¿por qué? Porque la carne misma, como decía, no está infectada de demonios. Esta es carne vendida en los mercados. Ha podido ser sacrificada a un demonio, pero no lo sabemos y prácticamente la carne no tiene nada de malo, ¿sí? A eso se está refiriendo, infectada por los demonios. Y puede, por tanto, ser comida. La advertencia de Pablo en capítulo 10, del 15 al 22, tiene que ver con el ambiente de comunión. Importante, con demonios en el templo pagano. Es el participar, ¿sí?, en el templo pagano. La cual debe ser evitada, no la comida en sí, ¿sí?, la que está afuera. Los sacrificios perdieron su carácter religioso cuando se vendían en la carnicería, ¿sí? Así que estaba permitido comer carne que pudo haber sido sacrificada a un ídolo en una mesa privada, pero no sabemos, ¿sí? Yo compro y la carne en sí no es la endemoniada, ¿sí?, para nada, es en el culto. Sin preguntar nada, nos dice, en la carnicería algo de la carne
seguramente ha sido sacrificada a los ídolos y alguna no. Pablo dice, si tú no eres partícipe del ambiente del templo pagano, si no estás participando de la ceremonia, la carne en sí no importa. Ni siquiera preguntes esto por conciencia. No preguntes, ¿esto ha sido sacrificado a los demonios? Sí, ha sido sacrificado, ya no compro. No puedo, no debo. Tengo conocimiento por conciencia, no lo voy a hacer. ¿Sí? Esto está dirigido hacia aquellos corintios cristianos que estaban habituados hasta aquí a los ídolos y su conciencia, siendo débil, se contaminaba. ¿Sí? Pablo dice, ni siquiera preguntes. Si alguno de los hermanos con una conciencia débil objeta diciendo, espera un momento, esta carne fue sacrificada a un ídolo. Pablo responde citando, de Jehová es la tierra y su plenitud. Esto es el Salmo 24:1. La vaca pertenece al Señor cuando estaba en pie y pertenece al Señor ahora que está en este churrasco. La comida no era el problema, el ambiente de adoración del ídolo lo es. ¿Sí? Tenemos que saber distinguir. Amén. Y les pongo un ejemplo, o sea, a las citas. ¿Voy o no voy? Todo está sacrificado en las citas, porque eso sí es un culto a otro Dios. Entonces, ¿voy a ir a participar? No, hermanos, no voy a ir. Por temas de conciencia, no mías, sino del hermano que puede ser más débil. Amén. Amén. Y es un tema importante porque todos algún momento hemos ido, con pretextos, ¿no ve? Hemos ido, hemos dicho, pero es que solo en las citas hay esto, y tengo que ir. Y no, eso está claramente sacrificado a un Dios. Claramente, hermanos. Amén, amén. Así es la palabra. Ahora, hermanos, espero me alcance el tiempo. Y aquí viene el sumum de Pablo. Debemos vivir para la gloria de Dios. Amén. ¿Qué dice Corintios 10:31? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo. Una de las preguntas más importantes que uno se puede hacer en la vida es, ¿para qué yo estoy aquí, en este mundo? ¿Cuál es mi propósito en la vida? Todos nosotros, en algún momento, nos hemos preguntado, ¿para qué yo vine a este mundo? ¿O no? Muchos contestarían que no saben para qué vinieron a este mundo. Otros dirían que vinieron a este mundo por un error matemático de sus papás. Algunos dirían que no saben el por qué vinieron al mundo porque no fueron planificados por sus padres. Otros que están aquí que son fruto de un accidente. Hermanos, nada, pero nada sucede en este mundo fuera de la voluntad de Dios, ni fuera de su propósito. Nadie entra a este mundo sin que Dios lo haya determinado. Nadie. Otros tal vez dirían que en este mundo han venido a ser ricos, a ser millonarios. Y otros tal vez de forma burlona dirían, he venido a tomar una cerveza. He escuchado varias cosas, hermano. Pero el pasaje que tenemos presente nos enseña cuál es el propósito de la vida. Nuestra vida es para vivirla, para la gloria de Dios. Dios debe ser el centro de nuestra vida. Ahora, hermanos, viene la pregunta rápidamente, ¿qué es la gloria de Dios? Muchas veces decimos, te voy a dar gloria, Señor. Voy a ser excelente para darte gloria. ¿Será? En primer lugar, tenemos que explicar lo que no es glorificar a Dios. Glorificar a Dios no es hacer a Dios glorioso.
Él es glorioso en sí mismo. Él es perfecto en sí mismo. Y por tanto Dios no necesita de ninguna criatura para hacerlo glorioso. No nos necesita. Él siempre ha sido, es y será eternamente glorioso en sí mismo y por sí mismo. Así que Dios no nos creó para añadir nada a su gloria. No podemos añadir nada a su gloria. Nadie puede hacerlo. Dios es infinitamente glorioso. Estoy seguro, hermanos, que pensamos que muchas cosas dan gloria a Dios y las hacemos. Pero es importante repasar este concepto porque es fundamental, hermanos. Es doctrina fundamental. Si no entendemos esto, entonces estamos pateando oxígeno. Y realmente, hermanos, en este último tiempo tengo una carga en mi corazón por hablar de este fundamento que lo toca Pablo, porque es un fundamento para entender qué es la gloria de Dios. Los conceptos fundamentales del Evangelio. La Biblia dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, apta para corregir, para redarguir y para instruir en justicia. Pero la iglesia persevera ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles. Algo ha ocurrido y ha sido demasiado relevante para toda la creación. Algo ha ocurrido, hermanos. Dios envió a su propio Hijo y ha cambiado todo en nosotros. A veces tenemos el Evangelio, lo que ha hecho Cristo por nosotros o el Padre por nosotros a través de su Hijo, solo en un concepto. Entendemos mentalmente, pero no lo vivimos. Para nosotros es bien, pero bien importante poder entender quiénes somos en Cristo y Cristo en nosotros, para que nadie nos diga quiénes somos nosotros. Somos hijos del Rey de Reyes, Señor de señores. Esa es nuestra identidad. Si nosotros no sabemos quiénes somos, no podemos actuar como tales. Debemos saber quiénes somos en Cristo. El Evangelio no es un buen pronóstico para los hijos de Dios, no lo es. Es un hecho consumado donde en la eternidad de Dios, que nos debe ser notificado por ¿quién? Por el Espíritu. Solo Él puede decir que hemos nacido de nuevo. Pablo nos dice que este misterio estuvo oculto de tiempos eternos, el cual es Cristo en nosotros. Aunque el tiempo o el cronos del hombre, esto ocurrió hace 2000 o un poco más de años, la verdad es que esto ocurrió en la eternidad. Básicamente porque Dios no habita en un tiempo o espacio. Dios no tiene un tiempo o espacio. Dios gobierna sobre él. Tenemos que entender la magnitud de quién es Dios. Pero ahora, cuando Pedro habla y define a Cristo como la verdad presente, porque Pedro habla y dice, Cristo es nuestra verdad presente, Dios habita en la eternidad porque Él es eterno. Y todo lo que Dios resuelve, lo resuelve en el ámbito ¿de dónde? De la eternidad, de su propia persona. Esto quiere decir que todo lo que ocurre en Cristo resuelve todo nuestro pasado y nuestro futuro en Cristo. Porque no hubo un pueblo espiritual antes que vino Jesús, Cristo. Porque el hombre fue destituido de la gloria de Dios. Por tanto,
antes de Cristo había un pueblo natural. Seguramente ustedes todos piensan que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Si yo les pregunto a cualquiera de la calle, me van a decir, somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y así está en Génesis. Adán, cuando comenzó a andar con Dios, cuando lo creó, sí era imagen de Dios. Pero si leen Génesis capítulo 5, versículo 1, se van a dar cuenta en la genealogía de Adán, que vivió 130 años y engendró hijos, y los engendró en su imagen y en su semejanza, no en la semejanza de Dios. Eran almas vivientes. Murió. ¿Qué murió? El Espíritu de Dios. No podíamos comunicarnos con Él. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Caminamos como zombies, muertos, vivientes. Así éramos. Ese pueblo de antes, el que hablaba Israel, era un pueblo natural. No tenía el Espíritu. Tenían que acudir ¿dónde? Al tabernáculo, donde estaba el Espíritu de Dios. En primera de Colosenses 1, del versículo 15 al 16, dice, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Para quién? Para Cristo. ¿Desde dónde? Desde la eternidad. Todo fue creado para Él. Dios, hermanos, no está en la creación, es la creación misma. Por lo tanto, cuando Él dice yo amo mi creación, Él mismo se ama, porque uno es en ella. Como Cristo es uno con nosotros, con su iglesia. La palabra dice porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Miren el poder de la obra de la cruz. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso está en Efesios 2:10. Esto quiere decir que Dios todo lo creó con un propósito. Y es para que andemos en ese propósito. Fuimos diseñados con un propósito. Tenemos un diseño y es andar en el propósito de Dios, en el propósito eterno de Dios en sus obras. Esto quiere decir que cuando decimos a alguien, Dios tiene un propósito para tu vida, porque eso siempre decimos, Dios tiene un propósito para tu vida. No estás diciendo exactamente lo que está en la Biblia. No. Porque Dios no tiene un propósito para nuestras vidas, para la tuya, para la mía. Dios tiene un propósito y es su propósito. Y nos incluyó en su propósito. Nos incluyó. Entonces ya no tengo un propósito. Él nos incluyó en su propósito. Fuimos creados por su propósito. No hay un propósito para mí. No fui creado para Él, para su propósito, para darle un propósito. No, es su propósito. No es lo mismo, hermanos. No es lo mismo. Porque su propósito, ¿cuál es su propósito? Es el bien supremo. Ese tiene su propósito, es un bien supremo. La realidad en la cual nosotros fuimos creados. Cuando hemos sido creados, desde el Génesis, ya estábamos dentro de su propósito. La Escritura de principio a fin nunca dice otra cosa, que todo lo que Dios creó, lo creó para su gloria.
Isaías 43 dice, 43:7, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Para qué? Para gloria mía. Esto, mis queridos hermanos, tal vez nos cueste entender y es imposible que una mente natural entienda, hermanos. Solo una mente espiritual puede entender. Si hemos nacido de nuevo, somos seres espirituales. Amén. Ya no habitamos en este mundo. Amén. Gloria a Dios. Ya no. Cristo vino a vivir con nosotros. Ya no somos seres carnales, somos espirituales, porque Él vive acá. Esto es fundamental porque si no, nunca vamos a entender el verdadero evangelio. Porque a veces decimos, Dios me ama tanto a mí que ha mandado a su Hijo a morir por mí para darme vida eterna a mí. Y esto, hermanos, no es el evangelio. No lo es. No está en las Escrituras. El tesoro del evangelio, mis queridos hermanos, no somos nosotros, es Cristo. Ese es el tesoro del evangelio. ¿Y por qué lo que hace Dios, por qué lo hace Dios así? Lo hace por amor a sí mismo. Todo lo que Él ha hecho lo hace por amor a sí mismo. Y esto cuando yo compartía en casa me dijeron, entonces es un Dios ególatra, se ama a sí mismo. Y claro, o sea, y es difícil y podemos entender, claro, porque con nuestra naturaleza humana podemos decir, no, esto está mal, y no es así, porque fuimos creados, escuchen, fuimos creados en Él, lo cual quiere decir que cuando Dios nos ama, ¿qué hace? Se ama a sí mismo. ¿Qué es el matrimonio, hermanos? Cuando dos personas se juntan, dice que se vuelven uno. No es que anden de acuerdo dos personas, no, se vuelven uno. Y dice la palabra que cuando el marido ama a la esposa, se ama a sí mismo. ¿Entienden? ¿Entienden esa unidad de decir somos uno? Y eso está hablando. ¿Qué es la iglesia, hermanos? ¿Cuál es la gloria del uno, de Cristo en la iglesia? Son un montón de gente, nosotros, que renuncia a su voluntad para que solo se cumpla la voluntad de Dios. Tenemos que morir nosotros. Somos seres espirituales. Cristo vive acá en cada uno de nosotros. Cuando nosotros decimos y llamamos a esto culto, ¿verdad? Esto es un culto. Pero Cristo ya vive en nosotros. Por lo tanto, tenemos todos los días un culto racional, pegado a Él, puesto en Él. Si no entiendo esto, hermanos, estoy separando y estoy dando gloria a Dios de cosas que no vienen a sumar para la gloria de Dios. Lo único que puede dar gloria a Dios es su Hijo Jesucristo. Y es caminar como Él anduvo en este mundo. Porque ya no somos de este mundo, peregrinos somos en este mundo. Nuestra residencia está allá en los cielos. Y ya somos representantes de quien hemos venido a manifestar a Cristo en nuestras vidas. Y Cristo vive en nosotros. Estamos manifestando a Cristo en nuestras vidas, porque esa es la única manera de dar gloria a Dios. No es hacer bien las cosas. No lo es. No es ser excelente en algunas cosas para darle gloria a Dios. No, es mostrar el carácter de Cristo en nuestra vida.
Ha venido Cristo a moldear nuestro carácter como Él es. Y saben, tenemos una gran ventaja que no tuvieron en el Antiguo Testamento. Tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y si no vemos eso, hermanos, entonces somos inconstantes. Viene la tormenta y nos saca de todo lado. Preguntamos, ¿por qué, Señor? Nada ni nadie nos puede separar de ese amor que vive acá. Tenemos que entender que somos seres integrales, espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es el dueño de nosotros. ¿A qué ha venido Cristo? ¿A solo a salvarnos? No. A ser el Señor de nuestras vidas, dueño. El alma, ¿qué es? Somos nosotros, ese hombre caído que está ahí, que hay que someterla. ¿A quién? Hay que rendirse. No pidas fuerzas a Dios, no lo hagas, porque en tu debilidad Él se hace fuerte. Tal vez en el Antiguo Testamento podían decir, Señor, que estés conmigo. Hoy no, hoy Él está conmigo. Vean la diferencia, lo que ha hecho Cristo en nuestras vidas. Cuando le digo, quiero estar cerca tuyo, Señor, quiero entrar en el lugar santísimo, Él está acá, ya está en el lugar santo, está el santo en nosotros. ¿Cómo puede decirme la mano, quiero estar más cerca? Le diré, mano, estás en mi cuerpo. Estamos en el cuerpo, somos uno, no somos divididos. Pero estamos viendo mal las cosas. A veces cantamos mal. Ya Cristo fue encontrado por nosotros, ya vive en nuestro corazón. Pero no le creemos. ¿Por qué? Porque no estamos conscientes o no entendemos el Evangelio como Él lo hizo. Por eso dicen el poder de la cruz, el poder. Y yo antes decía, ¿por qué dirán tanto el poder de la cruz? Y ¿saben qué, hermanos? En este último tiempo, Dios está mostrando esto. Y verdaderamente antes podíamos no entender. Y vivir todavía como si Cristo no hubiera muerto por nosotros. Por algo dijo Cristo, consumado es, hecho está, ya está. Han vuelto a ese Adán que lo hizo Dios al principio. Un Adán íntegro, donde podía comunicarse con Dios, donde podía hablar con Dios. Mis ovejas escuchan mi voz, dice la palabra, pero nosotros no, queremos escuchar la voz de Dios. No, nosotros hemos venido a obedecerle, a amarle, a honrarle, a caminar como Él anduvo. Esa es nuestra misión. Y ¿saben qué, hermanos? Tenemos a Cristo. Tenemos que ver qué hay en nuestro interior. Ya dejémonos de andar como almas vivientes, porque no lo somos y hemos nacido de nuevo. Eso es para el mundo. Tenemos que tener pasión. ¿Por quién? Por los que no conocen a Cristo. Tenemos que evangelizar. ¿Cómo no nos vamos a desesperar? ¿Cómo no? Y eso nos lleva rápidamente al otro punto donde dice, debemos vivir para ganar almas. Y eso es cierto. No seáis tropiezo ni a judíos, ni gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, dice Pablo, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Hermanos, tenemos que predicar la palabra de Dios si entendemos quién vive en nosotros. Pablo decía, me es impuesta necesidad. No es una elección, no elegimos. Somos el Espíritu de Dios es nuestro dueño. Somos esclavos. No hay libre albedrío para nosotros. Somos esclavos de Cristo.
vamos con Él, nos sometemos, nos arrodillamos y morimos cada día a nosotros. Tenemos que entender, hermanos, para poder llenar cada una de estas sillas, para poder ir y decir: Cristo ha venido no en vano, ha venido para salvar vidas. No podemos guardarnos eso en nuestro corazón. Amén, hermanos. Pongámonos de pie, hermanos. Yo sé que me he pasado en tiempo, perdón, pero si no veíamos, perdón, por ahí ya tienen hambre. Perdón, mis hermanos. Pongámonos de pie y alabaremos. Honremos al Rey de Reyes y le digamos: Señor, Señor, te pido perdón, Señor, porque tal vez no he entendido muchas partes y tú nos estás revelando, Señor, en este tiempo, en este día, lo que has hecho en la cruz, Señor. Bendito Dios, eres para nosotros nuestro Señor, nuestro Rey de Reyes, Señor de señores. Queremos obedecerte, Señor. Queremos ser tus esclavos, como Pablo lo fue, como sus discípulos. Queremos ver esa iglesia primitiva. Queremos ver los ejemplos que han pasado en el Antiguo Testamento para poder ver a ti, verte a ti, Señor, verte a ti en mi corazón, en nuestros corazones. Y aquí está tu iglesia, Señor. Aquí estás tú, Señor. Somos uno en ti, Señor. No podemos no entender esto, Padre. Ayúdanos a entender esta verdad fundamental en nuestras vidas, porque esto nos va a ayudar, Padre, a caminar y a levantarnos cada mañana y saber que estamos en tu propósito, Señor. Y saber que todo lo que hagamos debe honrarte a ti, Señor. Debemos formar tu carácter en nosotros, Señor. Más de ti, menos de mí. Gracias, Padre. Bendito Dios. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Tu bendita palabra, Señor. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén.